el asunto es acerca de la justicia social o la justicia bíblica. ¿Qué vamos a estar viendo en esta mañana y creyendo, confiando en la justicia social o en la justicia bíblica? Y vamos a aprender un poco de las diferencias que vemos de la cultura de hoy en día, comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es para todas las épocas. La palabra de Dios tiene la respuesta de cualquier duda y cualquier asunto que nos enfrenta en nuestra vida, sea en los días de Cristo o los días antes de Cristo, sea en los días de Cristo o en los días de lo que es la historia moderna. Pero estamos viendo un poco acerca del asunto de la justicia social. La justicia social en términos es de la distribución de la riqueza, oportunidades y privilegios dentro de una sociedad. Claro, se ven cosas injustas en cada sociedad, como la esclavitud, como el racismo, supremacía y las preferencias que vemos a veces dentro de una sociedad. Es el intento de corregir aquellos problemas por medio de las personas de la sociedad. Cuando empezamos a enfrentar los errores y las cosas que no son correctas, debe ver que hay algunos problemas que enfrentamos para empezar. Uno de los cuales es el equilibrio. Mientras que quiere promover derechos de un grupo, empiezan a eliminar los derechos de otros grupos. En las reparaciones que oímos muy enseguida ahora, quita de los que nunca han tenido esclavos para darles a los que nunca han sido esclavos. Vemos las protestas de que están resultando en saquear de los inocentes, y muchas veces son los que están promoviendo y apoyando esa protesta. Definir la justicia. ¿Qué es justo? ¿Quién decide qué es justo y qué no es justo? Cuando vemos nuestra historia, vemos que Miqueas, él fue un profeta junto con Isaías desde el año 736 hasta 700 antes de Cristo. Durante los reinos de Jotam, Acaz, Ezequías, los reyes de Judá. Jotam fue un buen rey. Acaz, él fue un rey malvado, sacrificando a niños y hasta sus propios hijos también en holocausto. Ezequías es el quien trajo el avivamiento y la restauración a la oración de Dios. Vamos a ver que en el año 722 el ejército del asirio ganó a Israel y los puso en esclavitud. Judá rechazó a Dios. En Isaías 59:14 dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Cuando vemos el libro de Miqueas, y precisamente en este capítulo número 6, lo que encontramos aquí es en un tribunal de juicio. Miqueas, él está representando a Dios para la gente. Dios tiene un pleito, como leímos ahí en versículo 2. Dios está hablando y diciendo lo que les había hecho. Él les libró de Egipto. Él les llevó a la tierra prometida. Y por eso vemos que está hablando Dios ahora con su pueblo. A pesar de hizo tan bueno con ellos, vemos su conducta hacia Dios. Vemos que Dios tuvo algunos requisitos. Y lo vemos aquí en cómo venimos ante Dios. Versículo número 6 dice: ¿con qué
me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arrojos arroyos de aceite. Está hablando de cómo venimos ante Dios, cómo respondemos a la bondad de Dios. Cuando hablamos de nosotros en esta época, ¿cómo es que respondemos a todo lo que Dios ha hecho para nosotros? Leyendo ese capítulo vemos que número 1, vivir justo, vivir recto, ser obediente. Segundo, amar la misericordia. Muchas veces queremos derechos cuando no reconocemos la misericordia aplicada en nuestra vida. Y también caminar humildemente con su Dios. Por así es lo que queremos responder en esta mañana. Esta mañana queremos estudiar el significado bíblico de vivir justo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso cuando hablamos de la justicia, y precisamente la justicia bíblica, cuando la comparamos a lo que es el enfoque de nuestra sociedad, vamos a comparar lo que hay y luego también aplicar la justicia bíblica en vez de la justicia social. Cuando entendemos algo y hay un entendimiento bíblico de la justicia, primeramente vemos unas cositas. Jehová mora de justicia. Jeremías 57 dice, Jehová morada de justicia. Cuando hablamos de dónde está Dios, Él está con la justicia. La justicia de Dios se encuentra en su naturaleza. Como creador, como rey, es de su naturaleza. Establece lo que es correcto y Él mantiene la misma idea en todas épocas de lo que es correcto. Hay que entender que el pueblo de Dios debe mostrar una vida justa. En el Antiguo Testamento, comprometerse con Jehová fue un compromiso con su pueblo también. No era posible estar bien con Dios y no estar bien con su pueblo. No es posible estar bien con Dios y no estar bien con su iglesia. No es posible estar bien con Dios y no obedecerle en lo que Él nos dice. En 1 Crónica 18 dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo el pueblo. En versículo 8 vemos que está hablando de hacer justicia. Hacer justicia significa vivir justo. Vemos también que los hombres son responsables individualmente. Cuando hablamos de nuestra posición, yo me correspondo a mi propia vida, igual como ustedes corresponden a su propia vida. La justicia bíblica se centra en mi responsabilidad de arrepentirme de mi pecado, de cuidar de mis errores. La justicia social se centra en la culpa de otros. O sea, cuando yo hablo de justicia bíblica, se centra en mí. La justicia social que vemos en nuestra sociedad se enfoca en los demás. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por sus padres. Luego dice, cada uno morirá por su pecado. Por eso vemos que los hombres somos responsables ante Dios. Por eso así como entramos en este mensaje en esta mañana, y va a haber mucha información para captar
y para entender. Tenemos las notas en línea y por eso ahí enfrente en código con su cámara en que puede sacar la nota si guste seguir un poco. Pero como estamos aquí en ese momento, vamos a tratar de enfocar y concentrarnos en lo que es la justicia bíblica. Primeramente vemos la definición bíblica. La justicia bíblica es una aplicación fiel de la ley de Dios. Cuando hablamos de la justicia, la única definición bíblica es la definición de Dios. Los hombres tenemos opiniones diferentes. De lo que yo pienso, o lo que usted piensa, o lo que alguien piensa en la calle, va a variar dependiendo nuestro punto de vista. Pero con Dios entendemos que es una definición pareja con todos. La justicia bíblica. Vemos el concepto bíblico. Cuando hablamos de la justicia bíblica, vemos es con justicia. Justicia, lo correcto, la rectitud, la justicia de principio y también de práctica. No solo justicia en el pensamiento, sino también la justicia en lo que hacemos. Las dos van juntas. Vemos también portarse con justicia. Cuando alguien de posición superior entra, debe ayudar hasta los más débiles de la sociedad. Portarse con justicia, portarse con misericordia y también conformidad con la norma moral de Dios. ¿Qué dice Dios? Amará a tu prójimo como a sí mismo. Pero vemos en esta mañana el concepto de la justicia. Vemos la justicia práctica. La justicia práctica es vivir en una relación correcta con Dios y también con los demás, dando a las personas lo que les corresponde como creados en la imagen de Dios. Es la vida justa en lo práctico. También la justicia distributiva es aplicar el juicio imparcial, corregir los errores y aplicar castigo por la infracción de la ley. Eso es reservado por Dios y las autoridades ordenadas por Dios. En Salmo 119, 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Vemos lo que hay en algunos. Aquí en C.S. Lewis, él dijo algo muy interesante. Él dijo: mi argumento en contra de Dios fue que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero como se me ocurrió esta idea de lo justo o de lo injusto, un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué estaba comparado este universo cuando lo llamé injusto? La justicia requiere un estándar y no existe un estándar objetivo en un universo sin propósito. O sea, lo que está diciendo es que mi idea de la justicia no puede tener una idea correcta menos que entiendo cuál es lo correcto. Las opiniones varían y necesitamos ver un estándar en nuestra vida. Las naciones cristianas reconocen la autoridad del legislador, respetan la organización de la ley, reconoce la dignidad humana y los derechos humanos por Dios, controlan la corrupción, establecen el debido proceso y confían en el juicio final a Dios. Hermanos, naciones fundadas sobre la palabra de Dios son distintas de las que no son establecidos sobre los principios bíblicos. Y vemos una diferencia muy recta con ellos. Por eso hay un concepto bíblico, pero también hay una conducta bíblica.
Cuando hablamos de primero entendiendo el concepto, ahora necesito aplicar ese concepto a mi vida y la conducta de mi vida. Preocupación por los pobres. Pobreza, y cuando hablamos de la pobreza, en primer término, vemos que la pobreza es una mentalidad más de un nivel económico. Dice la Biblia en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Más agradable es que el sacrificio. Dios quiere que nosotros vivamos una vida, pero es una mentalidad. Es un término de comparación. Cuando pensamos en la persona rica o la persona pobre, dependiendo en su nivel, con los ricos tienen sus niveles, como con los pobres tienen sus niveles. Cuando mis padres eran chiquitos, vivían durante la Gran Depresión, y luego en ese tiempo muy pocos tenían nada. Mis padres vivían de lo que pudieron crecer de la tierra, y luego así vivían ellos. Pero hasta en ese tiempo de pobreza profunda, siempre ellos tuvieron su referencia de aquella familia pobre. Todos eran pobres, no más que ese era más pobre, por eso hablaban de ellos, de la pobreza. Eso viene, hermanos, con la comparación. Nosotros vemos a otros y de eso decidimos quién es pobre y quién no. Pero debemos tener preocupación por los que están en necesidad. Dice la Biblia en Salmo 82:3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Debemos estar viendo que debemos estar enfocados en los que están en necesidad. Las rutas del autobús. En esta semana pasada oficié 2 funerales de mayores de nuestra iglesia, y uno de los hermanos fue uno que siempre venía en la ruta del camión, y yo lo conocí bajándose y subiéndose. Era algo que yo soy muy contento que pudimos proveer una manera en que ellos pudieran acompañarnos en nuestros cultos. Eso, hermanos, es preocupación por los que están en necesidad. Los orfanatos, como George Mueller cuidó por más de 10,000 niños huérfanos en su vida. Él estableció 120 escuelas cristianas que educaron más de 120,000 alumnos sin pedir apoyo, sin buscar a alguien que le ayudara. Dios ahora estuvo ayudando y bendiciéndole a él. Hay misioneros que también tienen su manera para cuidar a los que están de menos recursos y ayudarles en eso. Es algo de la conducta bíblica cuando hablamos de la justicia. Hermano, la justicia bíblica, escuchen bien, no es quemar la bandera, no es gritar a otros, hermanos, es ayudar a los que están en necesidad. La justicia bíblica no es buscando derechos, sino tener un corazón compasivo a la gente que está en necesidad. Hermanos, nosotros vemos que a veces la cultura sí está mal. Y cuando vemos que en un tiempo la cultura aceptó la esclavitud. La esclavitud como secuestrando a alguien, quitándole de su tierra a otra. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, el castigo fue la muerte. La esclavitud de los Estados Unidos fue juzgado en la forma de la guerra civil, en que murieron más de 600,000 personas. Los que practicaron la esclavitud en la Biblia lo hacían alterando la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que ese mal fue corregido. Y la verdad es que hubo muchos cristianos avanzando la libertad de los esclavos en aquel tiempo. Vemos, hermano, la justicia social. Vemos lo que dijo John Witherspoon. Él dijo: el Dios
a quien adoro, advirtió repetidamente a sus seguidores que no oprimieren a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Y Jesús se acercó a aquellos a quienes la sociedad despreciaba, como las mujeres samaritanos y otros. Vemos que él está hablando que la Biblia es el ejemplo supremo de la justicia que debemos presentar al pueblo. Vimos el concepto bíblico, la conducta bíblica, pero también vemos la imitación secular. Lo que vemos es que en la sociedad de esta época estamos viendo que el mundo quiere corregir, pero su forma de corregir solo es una imitación. Pero vamos a ver algunas cositas acerca de la imitación que hay en lo secular. En Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un policía fue ejecutado en Atlanta, Georgia, en este año. Y yo vi en las noticias de que muchos dijeron, se lo mereció. Hermanos, no es justo lo malo. Y lo malo nunca es justo. Dos males no igualan a un justo. Respondiendo incorrecto es incorrecto. La idea incorrecta es incorrecta. Y muchas veces queremos blanquear lo que estamos viendo que está mal. Vemos lo que dice Thomas Sowell. Él dijo: justicia social actualmente abarca mucho más que cualquier sociedad es responsable. Los activistas por la justicia social buscan corregir no solo los pecados del hombre, sino también los errores de la historia. Lo que realmente buscan es un universo hecho a la medida de su visión de igualdad. Justicia, en su forma tradicional, es un proceso. Se dice que un acusado tiene justicia si hubo un debido proceso, independientemente de si el resultado es la absolución o el enjuiciamiento. El proceso en sí tiene reglas para hacer que la demanda sea justa e incluso para todos. Con la justicia social, los resultados deben basarse en la parcialidad para los que resultados estén garantizados para solo ciertos grupos. Muy diferente la idea. La equidad es importante en la justicia, pero muchas veces los resultados varían. Cuando pensamos en esta imitación, vemos la imitación que hay. La imitación en la justicia social mundana. Hay 4 imitaciones que estamos viendo, y la primera es la justicia social mundana. En esta social que vemos categoriza a personas como víctimas, igualdad de minorías, la LGBT, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales. Cualquier que se ha sentido abusado está incluido en ese grupo. Estas personas se sienten oprimidas. Yo fui ofendido. Mis antepasados eran ofendidos. El movimiento de yo también. Alguien dice yo fui ofendido, yo también. Y hay un movimiento que queremos todos juntarnos en esa idea. Personas muertas me ofenden, pues tú me ofendes también. Vemos que todo está basado en las ofensas. Si no estás conmigo, siéntate, cállate. Están viendo que es un movimiento de otro.
Y ahora mi pregunta es, ahora, ¿quién está ofendiendo a quién? Hermanos, estamos viendo que todos somos víctimas de los pecados de Adán. Y cuando vemos en la forma bíblica entendemos que todos, ellos dicen que quieren un campo de juego nivelado, cuando en realidad están inclinando el campo a su favor. Quieren resultados garantizados solo por ciertos grupos. Barry Bachman dijo, un ambiente dañoso cuando mira a los grupos de justicia social y los problemas por lo que luchan: matrimonio del mismo sexo, aborto, grupos minoritarios, redistribución de los ingresos o poder. Está claro que estos son tóxicos a nuestra cultura e incomparable con la comprensión bíblica de la justicia verdadera. En la justicia social, está buscando las ventajas y recursos para algunos. Como creyentes, hermanos, nosotros afirmamos que la vida tiene importancia y que somos creados en la imagen de Dios. Como creyentes nos entendemos la necesidad de ayudar a otros. Tenemos una naturaleza humana. Ninguna raza es más importante que otra. Cristo murió por todos y por eso estamos de acuerdo que todas las vidas son importantes en el mundo hoy en día. La organización Black Lives Matter, las vidas negras importan, es extremadamente opuesta a las Escrituras. Muchas veces no saben lo que están promoviendo, pero Patricia Cullors y Alicia Garza son las dos que fundaron. Dicen que somos marxistas formados. Estamos entrenados en teorías ideológicas en su libro que se llama ¿Cómo te llama la terrorista? Vemos, hermanos, que están basados en marxismo. Para los que no entienden lo que es un marxista, es uno que fundó el Partido Comunista. Es el que tomó la China y la Rusia. Es lo que está obligando a un tipo de igualar que simplemente es para hacer todo parejo en la necesidad. De su sitio de web dice: damos lugar para que los hermanos y hermanas transgénero, para que participen y provean liderazgo. Formamos una red de afirmación gay. Nos reunimos con la intención de librarnos de las garras del pensamiento heteronormativo. O sea que quieren tratar de transformar lo que es la familia bíblicamente. Herschel Walker dijo: todos los atletas, todas las empresas, todos los equipos profesionales que promueven Black Lives Matter me están diciendo que promueven algunos que dicen que son marxistas entrenados. Está diciendo, de veras no entienden la meta verdadera de estas personas. Y cuando vemos que Gatorade donó $500,000, Microsoft $250,000, Airbnb $500,000, Nabisco $500,000, Dropbox $500,000 y mucho más. Y de todo ese dinero, ¿cuánto fue dado a los que estaban en necesidad? ¿Cuánto fue dado a sus víctimas que están promoviendo? Nada. No es para ayudarles en su necesidad. Hermano, la justicia social deconstruye los sistemas tradicionales considerados opresivos y redistribuye el poder y los recursos de los opresores a sus víctimas en la búsqueda de igualdad. Tiene una obsesión con el poder, privilegio, opresión y victimización.
utiliza tácticas abusivas para poner a los que les oponen en sumisión. Hermanos, vemos que ellos están poniéndose en contra de los principios bíblicos. La justicia social reúne multitudes y recauda dinero cuando alguien es ejecutado o maltratado. La justicia bíblica está allí para apoyar las familias de aquellas personas. Hay un movimiento hoy en día que es un movimiento al contrario de lo que es el pensamiento bíblico. Un ejemplo, hermanos, de la justicia bíblica. Cuando hay algo feo que pasa, como algunos pocos años atrás, un terremoto en Oaxaca, México. Cuando viene algo que hay mucha necesidad, hermanos, son los creyentes en Cristo que son los primeros para apoyar y ayudar. En Oaxaca, en ese terremoto que pasó hace como 2 años, de los Estados Unidos fue enviado mucho dinero y luego recursos y comida y ropa para ayudar a los que estaban en necesidad en ese momento. A lo contrario, el hombre más rico del mundo, su nombre es Carlos Slim, es de México, un mexicano, y ni un 5 donó él. Los creyentes somos los primeros para responder a los que están en necesidad. Vemos, hermanos, la imitación de justicia social del mundo, pero también vemos, hermanos, la imitación que es la teoría de la raza crítica. La teoría de la raza crítica está hablando de que hay fallas desde las razas de las personas, o sea que hay fallas en nosotros mismos. Vemos, hermanos, que el pecado de dar preferencias a otras personas. Dice en Santiago 2, 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis aceptación de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La teoría de la raza crítica dice: el racismo sistemático es el prejuicio inconsciente que están integrados en la estructura actual de la sociedad occidental. O sea que simplemente es un problema del oeste, problema de los Estados Unidos. Solo es un problema pintado con algunos en eso. Dicen que no lo puede remediar menos destruir y reconstruir los mecanismos políticos, el sistema económico y también las normas morales y otras normas sociales. Están promoviendo de la anarquía, hasta que hoy en día vemos mucho de los anarquistas. Son los que están queriendo echar abajo la ley que nosotros tenemos para empezar algo totalmente diferente, formado a las ideas que ellos tienen. Hermanos, cuando vemos de lo que es la justicia social, vemos que hay frases consideradas racistas hasta que dentro de nuestro gobierno, una frase como: América es la tierra de las oportunidades, se considera como racismo. Todos pueden tener éxito en esa sociedad si trabajan lo suficiente. Frase racista. Creo que la persona más calificada debería conseguir el trabajo. Es una forma de racismo en lo que es en la definición de la imitación de lo que estamos viendo en ese momento. La teoría de la raza crítica desvía atención del problema verdadero de que somos pecadores
Y necesitamos entender que es Dios quien puede establecer la justicia con nosotros. Hermanos, hoy en día estamos en un camino de mucha confusión, porque no entendemos bien lo que están enseñando. Imitación, la justicia social mundana. Imitación, la teoría de la raza crítica. Otra imitación es la justicia social liberal religiosa. O sea que está hablando de la mezclada de la religión, la mezclada de las cosas de Dios y luego también la justicia que están tratando de promover. Incluir esos asuntos, hermanos, con el evangelio. Algunos dicen que si no hacemos obras de justicia social, hasta que ni estamos predicando el evangelio. Hermanos, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, punto y aparte. De eso, hermanos, encontramos la justicia verdadera. De eso encontramos lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra sociedad, no mezclándola con las ideas de este mundo. La justicia social contiene ideas políticas consideradas que de la gente más inteligente, la teoría crítica de la raza, la redistribución de la riqueza y otras políticas radicales y socialistas. Y hermanos, vemos que en este tiempo están tratando de desviar lo que Dios está haciendo. El evangelio está claro, hermanos. Gálatas 1:8 dice: mas si a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Justicia social. Hermanos, esta tarde vamos a concluir lo que es la primera mitad de este mensaje. Y en la tarde de las 5 voy a traer la conclusión de lo que estamos viendo. Y de eso lo que hemos visto primeramente, los errores, y vamos a ver ahora enseguida cómo es que corregimos. ¿Qué es lo que hacemos como creyentes nosotros en nuestra vida? Pero nosotros debemos entender que Dios es un Dios justo. Pero no solo un Dios justo, sino también un Dios misericordioso. Y nosotros, los que merecemos la condenación, los que merecemos el infierno, los que merecemos el castigo de Dios, nos ha dado la oportunidad de estar bien con Él. Bueno, la justicia de Dios no es el hecho de lo que provee, sino también el hecho que nosotros lo aceptemos. Aunque Dios quiere perdonar, nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos que poner la fe en Jesucristo y recibirle como nuestro Salvador personal. La justicia, que salimos a las calles los sábados dejando tratados, que nosotros hablamos con nuestros vecinos y familiares y amigos que tenemos, que nosotros estemos compartiendo el amor de Dios con otros. En esta tarde, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su forma de pensar? ¿Cuánta justicia vive usted? ¿Cuánto está de acuerdo con la escritura de la palabra de Dios?